Hola, muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal que les ayudará a mejorar cada día en Brawl Stars. Como vieron en el título del video de hoy les daré algunos consejos de cómo usar 8 bit. Sin más, vamos con los consejos. Bueno, primero pasemos una pequeña descripción del básico de 8 bit. Y es que el básico de 8 bit tiene un largo alcance, por lo que será muy fácil acertar sus balas. Y es que además de su largo alcance, saca una gran cantidad de proyectiles, por lo que si aciertas todos harás una gran cantidad de daño. Principalmente le haces un gran counter a los tanques, que más adelante les daré más a detalle sus matchups favorables y desfavorables para 8 bit. Ahora sí, pasemos a cómo usar la super. Bueno, pasemos a cómo usar la super de 8 bit. Algo que hace fuerte 8 bit es la torreta, ya que mientras 8 bit no tenga la torreta será muy fácil ganarle. Por lo que al comenzar yo recomiendo tratar de cargar la super lo más rápido posible. Y es que la torreta siempre ponla atrás de los muros, para que así a los brawlers enemigos se les dificulte demasiado, ya que cuando ellos ya puedan destruirla, tú ya tendrás otra torreta, por lo que serás una gran molestia para los brawlers enemigos. Algo que se me olvidó mencionar es que pongas la torreta defensiva al menos que haya brawlers throwers en el equipo contrario, que sería Dynamite, Barley, Sprout, Tick, ya que ellos te podrán destruir fácilmente la torreta. Ahora sí vamos a pasar a las mejores estelares para 8 bit. No, pasemos a las mejores estelares para 8 bit. En cuanto a estelares yo recomendaría ambas, ya que ambas son bastante buenas en mi opinión. Pero es que yo me quedaría con la segunda, ya que esto ayuda a aumentar la velocidad de 8 bit. Por lo que esto será de una gran ayuda a la hora de jugarlo, ya que 8 bit es demasiado lento. La primera yo recomendaría usarla en los modos de fin de semana, que serían pelea robótica, todos contra uno, entre otros. Muy bien, ahora vamos a pasar a los mejores gadgets y cómo usarlo. En cuanto a gadgets yo recomendaría el primero de teleporte, ya que este te va a ayudar en varias ocasiones de la partida. Lo puedes usar cuando es una ocasión donde no tengas que morir y estén metiendo una gran presión. Cuando te venga un brawler tanque con super, un ejemplo sería Bull, ya que si te engancha te reventará demasiado. Primo también, al igual que Bull, Boost que te viene con super te reventará demasiado y tú te escaparás. Incluso Edgar, ya que te salta y pues al igual que Primo obviamente, pues tú te escaparás con el gadget y pues no te matará. O también cuando tengas que escapar cuando estés jugando atrapagemas. Estos serán algunos ejemplos, obviamente hay más, pero estos serían los básicos. Ahora vamos a pasar a los mejores modos para 8 bit. Muy bien, ahora vamos a pasar a los mejores modos para 8 bit. En cuanto a modos de juego, el primero sería atrapagemas. Aquí tu misión sería presionar y apoyar. Aquí yo lo recomendaría jugarlo tanto de medio como de lado, pero yo principalmente te lo recomendaría de lado, ya que 8 bit no te lo recomendaría que él esté tomando las gemas, ya que si no tiene torreta será un brawler bastante fácil de matar, por lo que perderán toda la partida y las gemas si se les complicará demasiado. Por eso yo lo recomiendo jugarlo de lado. Algo que se me olvidó mencionar es que siempre lo juegues en mapas abiertos, ya que 8 bit tiene una larga distancia como dije al principio, y eso le va a ayudar demasiado y podrá presionar demasiado. Pasemos al segundo mejor modo para 8 bit. El segundo modo sería Balón Brawl. Aquí tu misión sería apoyar y presionar como en atrapagemas. Aquí también jugarlo tanto de medio como de lado. Y como dije al principio en atrapagemas también, que lo juegues en mapas abiertos obviamente para sacarle un gran valor a este brawler. Y bien, ahora vamos a pasar al tercer modo que puede ir muy bien a 8 bit. El tercer modo sería Atraco. Aquí hace una gran cantidad de daño, lo que le caracteriza en este modo, por lo que va muy bien. Aquí yo te recomendaría si el segundo gadget, si quieren, porque al echarlo a la caja harás una gran cantidad de daño. Aquí la podrías combinar con varios brawlers, obviamente. Esto ya va a ser cuestión de decisiones si es que vas con un buen equipo. Y pues ahora vamos a pasar a los mejores matchups favorables y desfavorables para 8 bit. Muy bien, ahora pasemos a los matchups favorables para 8 bit. Antes de empezar pido una disculpa por no decirlos con mi voz, porque cuando estaba grabando había demasiado ruido. Ahora sí, continuamos. Los primeros brawlers serían los tanques, ya que necesitan acercarse mucho para hacerte daño, por lo que tú los reventarás, te podrán ganar al menos que no tengas la torreta. Nita también de lo mismo, la reventarás demasiado ya que tú les hagas mucho rango. Bea también, ya que tiene poca vida, por lo que si le disparas muy bien la terminarás derrotando. Jesse y Penny también, ya que cuando tengas la torreta las reventarás demasiado.
Y el otro brawler sería Brock, ya que, si no te esquiva bien le ganarás fácilmente. Ahora pasemos a los matchups desfavorables. Bien, pasemos a los matchups desfavorables. Los primeros brawlers serían los lanzadores. Sí que les ganarás al menos que estén jugando en mapas abiertos. Pero por el hecho de que si te juegan bien atrás de los muros te reventarán. Piper también sí que le ganarás al menos que tengas torreta, pero mientras no la tengas te reventará al igual que Colt. Colette también te reventará demasiado con esa super y sus básicos. Max también de los mismos, ya que se mueve demasiado rápido. Estos serían nomás algunos ejemplos. Y hasta aquí sería este video, amigos, espero y les sirva de mucho para que puedan mejorar con 8 bits, si es así te invito a que te suscribas para que no te pierdas mis próximos videos. Sin más me despido, chao.